Yo soy Juan Jesús Muñoz, soy tutor general de los PIRES de la Unidad Docente Multiprofesional del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Cienpozuelos. La particularidad que tenemos los de Cienpozuelos es que somos el único centro concertado privado de la Comunidad de Madrid que tiene sistema de residencia PIR, lo cual nos costó sangre, sudor y en algunos casos lágrimas conseguirlo, y nos sigue costando mantener las acreditaciones. Nos podéis imaginar lo diferente que es estar dentro de la pública para obtener acreditaciones docentes y que te avalen que estar en la privada. Pero bueno, lo conseguimos e incluso nos puntúan bien en las evaluaciones los de aduana, que luego está por ahí el ministerio que es más jorobado. Bueno, yo me dedico a la atención al enfermo mental grave, es mi ámbito de trabajo, pero no vengo aquí a hablar de mí, ¿no? Me van a acompañar en la mesa y son los que van a hacer las ponencias. A mi izquierda, pues tengo a Javier Ramos García, es tutor PIR dentro del área sanitaria, en este caso del 12 de octubre, trabaja en el Centro de Salud Mental de Carabanchel. Se ha escaqueado de subir a la mesa Ángeles Castro, que es la coordinadora de formación continuada y docencia del 12 de octubre, en este caso. Bueno, pues a mi derecha, que hemos sido compañeros en algunas cosas, Mónica Díaz de Neira, que es tutora general también de PIRES, en este caso de la Fundación Jiménez Díaz. Y más a la derecha, pues con esto de las generaciones que habéis dicho en la mesa anterior, pues yo ya me empiezo a sentir también de otra generación. Pues tenemos una residente de cuarto año, en este caso Hospital Universitario de Fuenlabrada, que es Fátima Marco Pavino. Pues nada, sin demorarme mucho más, simplemente señalaros esto, que vamos a hablar de las fortalezas y debilidades del programa PIR. Intentaremos generar debate y espero que sea una mañana provechosa. Doy paso a Javier. Gracias. Pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias al colegio por la invitación a participar en estas jornadas, y a Juan José Juan Jesús, que el otro es mi hermano. Siempre tuve más rollo con su hermano. Bueno, Juan Jesús, por la presentación. Bueno, yo traigo con intención de ceñirme estrictamente a los 10 minutos que Juan Jesús ya por mail me advirtió que tenía. Sí. Bueno, entiendo que aún sin micrófono se me oiría, ¿no? Pero ahora se me oye todavía mejor. Bueno, traigo una visión que pretende ser absolutamente subjetiva de lo que son las fortalezas y debilidades y las propuestas de mejora del programa PIR en la Comunidad de Madrid y tal vez en el Estado, ¿no? Por una parte, visión absolutamente subjetiva, me sitúo profesionalmente en una defensa de la escucha de la subjetividad y de de darle un valor, una importancia a la subjetividad, y desde ahí voy a hablar con la idea de que, por supuesto, cualquiera de las cosas que yo plantee son absolutamente objetables, ¿no? y debatibles, ¿no? y entiendo que esta es un poco la idea. Nos situamos en el contexto de la Comunidad de Madrid. Creo que este es el único dato objetivo que traigo. En 2016, en esta próxima convocatoria PIR, tendremos 129 plazas ofertadas, y de ellas 26 plazas, más de un 20% van a estar en Madrid. Yo creo que esto es un dato interesante porque yo creo que sitúa un poco la importancia de lo que es el programa PIR en Madrid, como un programa que representa en gran medida, por lo menos en lo cuantitativo, el programa PIR en el Estado, ¿no? Aunque luego seguramente el hecho de estar aquí en la ciudad donde hay un gran número de grandes hospitales también tiene un elemento determinante, ¿no? de alguna forma. Mi idea es plantear las fortalezas, las debilidades y las propuestas de mejora, remitiéndome a la importancia del contexto en el que tiene lugar la formación PIR. La formación PIR tiene lugar en el Sistema Nacional de Salud, y eso entiendo que es absolutamente determinante, es un contexto muy fuerte y muy determinante, tanto de cara a lo positivo como a lo negativo. Entiendo que habría otros enfoques, ¿no? Pero mi idea es enfocarlo desde ahí, ¿no? Desde la importancia del contexto.
Siguiendo el orden que establecía el programa, ¿no? Y empezando por las fortalezas. La idea es que formarse como profesional sanitario en el contexto del Sistema Nacional de Salud es absolutamente determinante para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, estamos hablando de formarse en el sistema sanitario de referencia nacional. España es un estado en el que la sanidad es la sanidad pública. La sanidad de referencia es la sanidad pública. Cuando a alguien le pasa algo importante, recurre a la sanidad pública. Y esto es absolutamente determinante. La formación de nuestros residentes tiene lugar en el espacio de referencia nacional en el ámbito sanitario. Un sistema sanitario que es multidisciplinar, y creo que esto es algo muy ventajoso de cara a la formación y algo muy valorado en general por nuestros PIRES. Es un espacio en el que habita la pluralidad. Es un espacio con vocación de excelencia, lo conseguiremos o no, pero la vocación del Sistema Nacional de Salud es una vocación de excelencia, y entiendo que como corolario de esto hay una vocación también de alejamiento del riesgo de sectarismos y clientelismos. Formamos a nuestros residentes en un sistema que no pretende que nadie se adscriba a ninguna escuela, ni que se forme en nuestro modelo y no en el de enfrente, y que no pretenda vivir de las derivaciones que nosotros le vayamos a hacer cuando se establezca ya como profesional, sino que la formación se concibe de otra manera, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Con un alejamiento de estos riesgos, ¿no? O una pretensión al menos de alejarnos de estos riesgos, ¿no? Un espacio en el que conviven diferentes modos de comprensión de la salud mental, creo que es otra gran virtud de nuestro modelo, y donde conviven diferentes enfoques terapéuticos. Esto por un lado. Por otra parte, algo que me parece fundamental de la formación de nuestros PIRES es que trabajan con lo que yo entiendo que es la clínica real. La clínica real a nivel cuantitativo. Nuestros residentes ven una enorme cantidad de pacientes, ven muchos más pacientes que muchos terapeutas privados a lo largo de toda su carrera profesional. Eso es algo fundamental. Hay una enorme amplitud en lo que es la dimensión cuantitativa. Ven muchos pacientes muy diversos, con diferentes niveles de gravedad, que presentan cuadros psicopatológicos muy diferentes y que son abordados en diferentes encuadres, desde diferentes contextos de atención y con abordajes y estilos terapéuticos diferentes. Esto me parece muy importante como fortaleza, porque la cultura de que nada sirve a todo el mundo y que es muy importante determinar qué es lo que sirve para cada uno de nuestros pacientes, creo que esa cultura es una cultura propia del Sistema Nacional de Salud, y es una cultura que absorben los residentes que se forman dentro del Sistema Nacional de Salud. En el sentido de mantenernos también lejos del riesgo de toda omnipotencia, ¿no? Lo que tenemos probablemente sirve para este paciente, y a lo mejor para ese otro paciente lo que sirve es ir a ver a Juan Jesús a un encuadre como el que en el que él trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? No funcionamos como un hombre orquesta, y somos conscientes de que formamos parte de una gran orquesta, y eso nos coloca al lado de nuestras limitaciones, ¿no? Y creo que es algo muy importante también. Por otra parte, el programa PIR tiene como gran fortaleza, entiendo, la sistematización de la formación, la personalización. Yo, como tutor de residentes, mi trabajo y el enorme sueldo que recibo como tutor está al servicio de saber qué es lo que quiere el residente y de qué tipo de formación quiere hacer, y de qué, dentro de unos, de que tiene que cumplir con unos básicos, ¿no? Pero mi obligación es saber qué es lo que quiere hacer el PIR y diseñar un programa lo más cercano a lo que el PIR quiere.
estas son otras fortalezas del sistema PIR, ¿no? Con un planteamiento de progresividad en la formación. Un PIR va a pasar 4 años en un sistema de residencia que pretende ser progresivo en el nivel de complejidad de los aspectos teóricos y los aspectos técnicos que debe de poner en marcha. El sistema PIR es un sistema que, por otra parte, tiene lugar bajo una estrecha supervisión dentro de esta idea también de progresividad. Algo que me parece importante, ¿no? y esto es algo que los PIRs reflejan mucho, ¿no? Ser PIR es una identidad, y creo que no es un tema menor, ¿no? Formarse como PIR es también quedarse ya para siempre con una marca que atraviesa la identidad profesional, ¿no? Y creo que esto es determinante y que no existen otros sistemas formativos, ¿no? Y si existen otros sistemas formativos, quizá no sea para bien, ¿no? Lo podemos debatir luego, ¿no? Por otra parte, como otra fortaleza fundamental, ¿no? El entrelazamiento y la integración de la formación teórica, la práctica clínica y la investigación en la formación PIR, ¿no? Junto a esto, yo creo que como algo que se va introduciendo poco a poco, pero que cada vez va teniendo más presencia, ¿no? La variable experiencial, el trabajo que vamos desarrollando con nuestros PIRs a la hora de escuchar sus dificultades y todas las emociones que se ponen en juego cuando tratan de colocarse en el rol de terapeuta y el rol de terapeuta de pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Y finalmente, dentro de estos planteamientos muy tentativos y para abrir boca, ¿no? La idea de que el residente se forma con nosotros en una disciplina que aporta o debería de aportar los rudimentos para una lectura o una metalectura compleja de los pliegues de la propia institución en la que se desarrolla y se articula la formación. Creo que esto es algo que, como me insistía Ángeles Castro, es algo que probablemente tiene mucho más difícil un internista o un traumatólogo, ¿no? El poder pensar acerca de las características del sistema en el que se está formando, ¿no? como institución, como grupo. Aunque ya lo he dicho, ¿no? Me gustaría insistir, ¿no? en la importancia que tiene dentro de la formación PIR este entrelazamiento, ¿no? de lo que es la formación teórica, la práctica clínica, y haga alguien más o menos investigación, haga la tesis, ojalá que no durante, esto es subjetividad pura, ¿no? Ojalá que no durante la residencia. Me parece desde luego importante señalar el hecho de que un residente sí que va asumiendo como parte también de su forma de estar en la consulta y de estar ante el paciente una posición científica, un modo de estar científico ante el paciente, en el sentido de lo que estoy haciendo funciona o no, tiene sentido, volvamos a pensar sobre ello, etcétera, etcétera, ¿no? Como última fortaleza, es un poco un guiño, ¿no? Pero sí que me parece importante, y creo que el sistema PIR es, hasta donde yo sé, el único que ofrece esto, ¿no? La posibilidad de, dentro del sistema formativo, viajar, ir al extranjero, ir a conocer otras formas de trabajar en Australia, en Argentina, en Reino Unido, en Estados Unidos, y ser pagado por ello mientras hace esto. Me voy rápido a las debilidades, que entiendo que son el reverso de lo que estoy planteando, ¿no? Debilidades que creo que están también muy vinculadas al contexto. Por una parte, nuestros residentes se forman en unidades docentes multiprofesionales, ¿no? Y lo multiprofesional, lo multidisciplinar, se halla en general, hasta donde yo sé, en la Comunidad de Madrid y en el Estado, integrado y dependiendo de un servicio de psiquiatría, con las servidumbres que esto conlleva, ¿no? El hecho de que dependemos jerárquicamente de profesionales no psicólogos. Por otra parte, en la pluralidad, ¿no? El riesgo de confusión ante la multiplicidad de propuestas y enfoques, el riesgo de que un residente acabe
consciente o inconscientemente confundido un poco en todo esto, ¿no? Algo que me preocupa, ¿no? El riesgo de deslizamiento hacia una ingenuidad del todo puede integrarse, ¿no? De que todo vale, de que todo es útil y que, bueno, pues hago un poquito de mindfulness, un poquito de psicoterapia psicoanalítica breve, y bueno, al final todo se integra, todo sirve, bueno, ¿no? En un riesgo también de superficialidad naif, ¿no? Del eclecticismo técnico, ¿no? Que desde mi punto de vista nos hace daño. Otra cuestión, enlazo esto con lo de que mi deseo sería que un residente no hiciese la tesis durante su residencia, ¿no? Yo creo que vivimos como formadores de residentes en un espacio de riesgo, de sobredimensión y de inanidad curricular, ¿no? Defendido por algunos de nuestros compañeros, ¿no? Es estupendo hacer mucho currículum, te interesan o no las cosas. No sé, no llegar a los concursos o posiciones con mucha cosa en el currículum, sea esto más o menos humo, ¿no? Por otra parte, el riesgo de hacerse con un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, ¿no? A lo largo de 4 años con rotaciones muy cortitas, ¿no? Por otra parte, el riesgo de verse arrollado por la cultura de la presión asistencial. Yo peleo con mis residentes: ¿por qué decides ser paciente cada 3 semanas? Porque vosotros lo hacéis. Tú deberías de citarlo cada semana. O sea, estás aquí para poder hacer las cosas como se deberían de hacer, ¿no? Con el corolario de entrar en actuaciones descuidadas o en actitudes minimizadoras, una cosa que a mí me preocupa también, ¿no? Bueno, estos son problemas de la vida cotidiana, que se vaya a su casa. Esto creo que es un elemento que tiene que ver con la presión asistencial y con el deslizarnos hacia un cierto brutalismo clínico del que deberíamos de proteger a nuestros residentes, ¿no? Y por otra parte, debilidades, pienso, en cuanto a la presencia, a la visibilidad que tenemos tanto en el hospital general como en la atención primaria, ¿no? Quizá en esto último un poquito menos, pero creo que tendríamos que estar más presentes, y aún hoy por hoy en el hospital al menos nuestros residentes hacen de repente algo con los de digestivo, y los digestivos se quedan impresionados. Existe, soy psicólogo, hay residentes de psicología, esto, no sabía que existía esto, ¿no? Bueno. Y en relación a todo esto, ¿no? Mi idea de propuestas de mejora, y termino ya, ¿no? Claro, mi planteamiento sería intentar lograr un equilibrio, ¿no? Entre estas dos caras, a fin de maximizar las fortalezas y minimizar los riesgos, ¿no? Por otra parte, sí que me parecería importante como objetivo, ¿no? Tratar de... esto es algo que nos preocupa en el 12 de octubre, ¿no? Yo creo que en general nos viene preocupando y nos debe de preocupar, ¿no? El poder, de alguna manera, esta palabra es terrible, ¿no? Homogeneizar criterios de trabajo en psicología clínica, ¿no? Pero sin perder la diversidad, ¿no? O sea, la idea es poder lograr una transversalidad coherente, en el sentido de que los psicólogos clínicos seamos reconocibles en el ámbito sanitario, sin que esto conlleve que perdamos cada uno nuestra denominación de origen, ¿no? Nuestra escucha psicoanalítica, o nuestra propuesta integradora, o nuestro planteamiento yo trabajo con paciente mental grave, pero que de alguna forma seamos reconocibles como psicólogos clínicos, ¿no? En relación a lo que decía antes, ¿no? Me parecería importante tratar de mejorar de cara a lo que son desarrollos hospitalarios, hacerlos más visibles, y que nuestros residentes también estuviesen más visibles y pudiesen desarrollar rotaciones y espacios formativos dentro del hospital general, y profundizar también un poco en esta idea que me sugería con énfasis Ángeles Castro, ¿no? El poder trabajar en algo, claro, esto es un planteamiento casi paradójico, ¿no? Que podamos formar a nuestros residentes en la lectura de lo que es el grupo, la institución de salud mental que les está formando, ¿no? Que puedan leernos a nosotros de una forma crítica, ¿no? Como integrantes de un sistema, ¿no? Y que puedan hacer una metalectura, ¿no? De lo que están recibiendo, sin deslizarse tampoco hacia lo paranoide, ¿no? Que también es, en ocasiones también está ahí, ¿no? Un poco, el sistema pretende que nos formemos como lo queremos, organiza las formaciones que nos interesan, etc. Y esta muy rápidamente era mi propuesta. Bueno, nada, lo primero agradecer la invitación a... ¿Se oye? Ahí. Agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Yo creo que es muy importante que el Colegio de Psicólogos nos dé un espacio y que estemos aquí representados y pudiendo pensar sobre lo que nos es propio.
que a veces se da esta circunstancia de que cuando hablamos entre 2, 3, 4 nos quejamos, vemos que hay muchas cosas por hacer y luego cuando intentamos organizar y operativizar no salen las cosas y cuesta ir a las reuniones. O sea que bueno, que yo creo que esto es un buen comienzo. Yo en ese sentido soy optimista. Bueno, muchas de las cosas que a mí se me han ido ocurriendo cuando tenía que preparar esto, pues las ha comentado ya Javier, ¿vale? Entonces voy a intentar ir como muy rápido en el planteamiento para dejar tiempo al debate, ¿vale? Que me parece al final lo que es fundamental para que podamos sacar realmente provecho de habernos reunido hoy. Bueno, yo entiendo que evidentemente el sistema PIR tiene muchísimas fortalezas. Siento no haber podido estar ayer, pero entiendo que la perspectiva histórica de cómo empezó todo esto y de dónde estamos ahora, pues no es como para que seamos pesimistas y digamos que todo está mal y que hay que cambiar un montón de cosas. Claro que hay que cambiar muchas cosas, pero es que se partía de situaciones muy complicadas. En ese sentido, yo creo que hay muchas cosas que sí que funcionan y que debemos de estar orgullosos de ello. El tema de simplemente señalar el propio acceso a la formación, que es un acceso que puede hacerlo todo el mundo que quiere, que es un acceso objetivo, que no depende de que tengas un dinero X para pagar un máster no sé cómo, o todas estas cuestiones, ¿vale? Me parece que es algo que es importante que siga siendo así. El tema de que durante la formación es que se tiene un contrato laboral. Y eso es una seguridad y eso proporciona unas circunstancias, pues que no es lo mismo que tú te tengas que ir a hacer una formación privada, etcétera, porque en tu proyecto vital puede ser absolutamente diferente, ¿vale? Yo creo que en ese sentido, pues el proceso de formación PIR también es un momento de ganar autonomía y de tener un sueldo, y creo que todas esas cuestiones influyen al final en la formación de los residentes. Bueno, no voy a entrar en remarcar todo lo que ha comentado Javier, pero es evidente, ¿vale?, que a través de la formación PIR es que no hay nada comparable a día de hoy para poder ver ese nivel de casuística, de casos graves, de situaciones clínicas complicadas, de situaciones en la consulta difíciles de resolver, ¿vale? Eso un residente se enfrenta a ello, seguro, durante su residencia, y ve de todo. Y eso con otras formaciones es imposible. Nos podrán vender un montón de cuestiones, de másters, de fenomenal. Hay muchísimas cosas que seguro que hacen genial, pero esto es imposible por otra vía. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en la importancia que tiene el rodaje de haber tratado con muchísimas personas que lo están pasando fatal y el verte en determinadas situaciones complicadas en esa posición de ayuda. Así que bueno, esto... El tema bueno, pues de lo que ha comentado también Javier, ¿no?, de la adquisición de los conocimientos de forma progresiva, el hacerlo acompañado, que estás supervisado por personas que, bueno, pues que pueden... Mis residentes tienen mala suerte porque yo al fin y al cabo no llevo tantísimo tiempo trabajando, pero bueno, tengo la ilusión de los que no llevamos más de 10 años, ¿no? Pero en general los residentes están con gente muy experta que lleva muchísimo tiempo haciendo ese trabajo. Y eso entiendo que es una fortaleza muy importante. La posibilidad de integrar conocimientos teóricos con lo que está ocurriendo en la consulta todos los días, es que eso bueno, pues solo se puede conseguir a través de esta vía, no hay otra vía a día de hoy de conseguirlo. El tema también que comentábamos antes bueno, pues de la variedad de enfoques teóricos, de cómo durante la residencia vas a ver trabajar a gente absolutamente distinta, que trabaja desde enfoques teóricos distintos y que te va a aportar el poder enfrentarte al sufrimiento de un paciente con una complejidad y con una profundidad que es, bueno, pues difícilmente lo puedes hacer si solo ves a una persona en una formación determinada, que es tu profesor o tu tutor o lo que sea, ¿vale? Yo creo que el tema de rotar por diferentes rotaciones con adjuntos distintos, etcétera, es súper enriquecedor, independientemente de finalmente el enfoque teórico que cada uno utilice o con el que se sienta más cómodo o lo que sea. El proceso de la residencia, si tienes un cierto acompañamiento que te ayude en ese sentido, me parece que es una etapa de desarrollo personal súper importante en un terapeuta.
y te da el tiempo suficiente para que pues, también en tu vida te van a pasar un montón de cosas, con los pacientes te van a revolver y te vas a tener que relacionar unas cosas con otras, y es un proceso donde estás acompañado, donde no has puesto tu consulta y te tienes que apañar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que es un proceso de desarrollo que es fundamental para un terapeuta. En nuestro hospital, ahora que veo aquí a nuestras resis, han conseguido, siempre nos quejamos de las circunstancias de la fundación, porque somos ahí un ámbito concertado con determinadas peculiaridades de presión asistencial, etcétera, pero bueno, también se consiguen cosas. Ellos han conseguido hacer un grupo DART con un terapeuta que viene externo, ¿vale? Y se les ha aceptado y están, bueno, pues es un avance. Bueno, el tema del contexto al que hacía referencia Javier, pues lo mismo, evidentemente es fundamental tener la visión amplia de dónde estamos trabajando, de los servicios de sanidad, cómo funcionan, para luego poderte mover un poco en la línea de lo que comentaba antes Concha Fournier, que incluso para un neuropsicólogo es que es fundamental haber sido antes residente, porque si no, ¿cómo te vas a relacionar con el resto de adjuntos, con el resto de servicios? ¿Qué posición vas a tener en un hospital si no conoces cómo funciona un hospital? Hay cuestiones que tienen que ver con lo teórico y con lo puramente clínico de dentro de la consulta, y otras que tienen que ver con sistemas que van mucho más allá de lo que está pasando en esa consulta, y con cómo funcionan los equipos, con cómo funcionan los macroequipos en un hospital, qué historias. Bueno, a mí me parece que eso como residente es fundamental verlo. El tema del trabajo multidisciplinar, pues al final luego en un trabajo tienes que trabajar con compañeros de otras especialidades, con lo cual el convivir durante la residencia con compañeros que se están formando en otras especialidades me parece que también facilita el entendimiento posterior. Ahora veremos en las debilidades. Estoy totalmente en contra, y lo digo abiertamente, de que la formación sea común a psiquiatras, psicólogos y enfermeros, ¿vale? Pero una cosa es que la docencia específica debiera, en mi opinión, ser específica para cada especialidad, y otra cosa es que no sea, vamos, un aspecto muy positivo el que durante la residencia convivas y trabajes codo con compañeros de otras especialidades. Eso, por supuesto, me parece una fortaleza. Temas como que se haya conseguido la atención continuada, pues me parece otra fortaleza, y me parece que es un logro que es importante señalar. Y el tema de integrar la investigación en toda la parte clínica, pues desde otros sitios como la universidad, donde la investigación es lo fundamental, pues la parte clínica a la que acceden no tiene nada que ver con la que podemos ver nosotros, con lo cual tenemos una posición también privilegiada. Yo creo que en ese sentido los residentes, bueno, sí que tienen un espacio donde hacer lectura crítica de muchas cosas, donde poder hacer planteamientos de investigaciones, y eso es, en mi opinión, también algo muy favorable. Algunas debilidades y propuestas o planteamientos que me pregunto yo si se podrían mejorar. Bueno, respecto al acceso, el tema del número de plazas, pues siempre nos es inevitable comparar con los psiquiatras, y seguimos estando totalmente descompensados. Es una lucha que, bueno, todavía parece que no acaba de dar todos sus frutos. El tema de la inserción laboral posterior, estoy de acuerdo en lo que comentaban antes los compañeros, que a veces perdemos un poco la perspectiva de hace a lo mejor 15 años los que terminaban estaban en una situación súper complicada de intentar encontrar un puesto de trabajo, etc. Ahora, en cualquier caso, pues son las circunstancias que son, y para los que salen, pues tampoco es que sea fácil, ¿vale? Más allá de si es fácil o no, o cuánto más fácil es, yo me planteaba antes, y ahora aprovecho para comentarlo por si luego queréis debatirlo, el tema de que esto no está muy bien regulado, el cómo se accede luego a un puesto. No hay, en nuestra comunidad no hay una bolsa de empleo. Entonces, todas estas luchas que en realidad tendríamos que tener entre manos, si no tenemos la tranquilidad de que estamos en una bolsa de trabajo y de que tarde o temprano tenemos los puntos y nos van a llamar para trabajar, y es cuestión de tiempo el hacernos con un puesto más o menos estable donde desarrollar nuestro trabajo, pues se hace mucho más difícil luchar determinadas cosas, porque al final estamos todos con la sensación de en cualquier momento me podrían echar, o en cualquier momento esto se me acaba, etc. Entonces, bueno, me parece que eso también de cara a los residentes les condiciona, pero les condiciona seguramente a ellos porque a nosotros ven que nos condiciona.
¿vale? Y si no tienen el respaldo de los adjuntos, pues no sé hasta qué punto van a ser ellos los que reclamen determinadas cosas a un jefe de servicio, si no somos sus adjuntos los que lo hacemos también. Bueno, respecto a las competencias y desempeño de las funciones que pone en el BOE, me han llamado la atención algunas cosas, ¿no? Sin ánimo de ser exhaustiva ni nada, pero hay una de las competencias que es manejar situaciones de urgencia. Llama mucho la atención que luego los psicólogos clínicos en formación no hagan urgencias, ¿vale? En muchos hospitales, vamos, creo recordar que salvo en La Paz, que yo sepa que me parece que sí que se hacen algunas atenciones a las urgencias. En la mayoría de hospitales la atención continuada no tiene que ver con la atención a las urgencias. Lo que decía antes la compañera de las urgencias en infantil, pues es que es evidentemente que es un ámbito nuestro que tendríamos que intervenir. ¿Cómo van a adquirir esas competencias si ni siquiera hay adjuntos que lo hagan? No sé cómo se lo vamos a enseñar, la verdad, ¿no? Esto es una incongruencia que a día de hoy existe. Y en la misma línea el tema de desarrollar tareas de dirección, planificación, gestión y coordinación de servicios. Pues a ver cómo lo hacemos. A ver, en fin, en el mapa de la psicología clínica pues ya vimos que son casos a extinción los casos donde psicólogos clínicos tienen un papel de coordinación, de jefatura, etcétera. No, es excepcional. Y esto, pues evidentemente creo que va en detrimento de la formación de los PIRES, donde claramente en el BOE está especificado que es una de las competencias que tienen que adquirir. Y bueno, en la línea de esto también el tema de la coordinación, de optimizar los recursos sanitarios que hay y los no sanitarios existentes. Esto ya tiene que ver con algo más macro, pero por cómo están las circunstancias en el sistema aquí en Madrid, pues es muy difícil lo de la coordinación, el conocer bien los servicios no sanitarios. A mí me llevan niños a la consulta que su colegio lo tienen en Algete. Y yo en mi agenda no tengo ningún hueco libre para coordinación, tengo siempre citados pacientes. Entonces, ¿cómo me entero yo de qué pasa en Algete, en un colegio, con un niño que tiene a lo mejor un acoso? Pues si yo como adjunto no me puedo coordinar, pues a ver eso que les estoy transmitiendo a los residentes. Que el caso es solo lo que pasa en la consulta y ya está. ¿Esa es la visión que tenemos los psicólogos de verdad? Pues no, lo nuestro propio justamente es ampliar esa visión. Bueno, respecto a la docencia, claro, cada unidad docente pues diseña su docencia, y aquí pues está la buena voluntad de cada uno, el disponer de la colaboración de los que quieran colaborar, pero esto creo que es claramente mejorable. No sé exactamente qué se podría hacer, pero seguramente no todos los residentes están recibiendo la misma calidad de docencia. Y yo creo que eso, bueno, pues igual tendríamos que darle una vuelta de cómo hacerlo. Entiendo que, por supuesto, la buena disposición de los que organizamos la docencia está seguro. Pero claro, al ser una docencia común con otros especialistas, pues me parece que va a cojear de muchas cosas y vamos a caer en lo que comentaba Javier, ¿no? De una superficialidad muy amplia, pero que a veces se queda en demasiado superficial, ¿no? El tema de la psicoterapia, claro, habría que darle un mayor espacio al tema más allá del conocimiento teórico. Creo que una supervisión no debe ser simplemente de una sesión teórica de casos o de explicación de teorías. Creo que ahí hay muchos temas personales y de autoconocimiento que requieren un espacio, y que tampoco podríamos dejarlo, yo creo, a la buena voluntad de cada adjunto, de cada tutor. Yo creo que eso tendríamos como que regularlo de alguna forma. En ese sentido yo tengo suerte, porque es cierto que en la fundación a las dos tutoras que estamos de psicología nos han bloqueado 2 horas y media de agenda todas las semanas, ¿vale? Eso en la fundación os puedo asegurar que es un éxito absoluto, porque hay una presión asistencial tremenda. Y bueno, pues el que a los tutores nos dejen eso nos da un espacio real para poder estar 1 hora con un residente realmente profundizando en temas más allá del problema que ha tenido con un paciente. Quiero decir, eso es algo, bueno, pues que creo que de alguna forma se debería de potenciar seguramente en todas las unidades. Lo que os decía del tema de la docencia conjunta, creo que no debería ser así.
yo cuando era residente no me gustaba que fuera así, y no tiene nada que ver con llevarnos genial con los otros residentes que nos llevábamos, y mi marido es mi colega de psiquiatría. O sea, no tiene que ver con eso. Es que no tiene, quiero decir que es que no es eso, es que no deberíamos de hacer lo mismo, ni deberíamos formarnos exactamente lo mismo, porque luego tenemos un problema de identidad tremendo a la hora de participar en las intervenciones, en los equipos, etc. Y si nos estamos formando durante la residencia en lo mismo, en la docencia, luego creo que eso dificulta en muchos casos pues que los psiquiatras también digan pues que son psicoterapeutas, que entonces qué aporta el psicólogo, en fin, y entramos en estos líos en los que bueno, son fácilmente solucionables, yo creo. Esto que os pongo aquí creo que va un poco en la línea de lo anterior. Yo creo que muchas veces el tema de la formación, además del PIR, del sobreesfuerzo que hacen los residentes de pagarse además un máster, de hacerse una formación privada, es que casi que no recuerdo ahora mismo ningún PIR que no se haya formado en algo extra durante la residencia. Entonces, ¿eso por qué pasa? Seguramente que hay 8.000 motivos, pero entre ellos a mí me parece que está el tema de que la docencia sea común con las otras especialidades, y que si no lo fuera seguramente podríamos bajar a profundizar mucho más en nuestro terreno, y a lo mejor ahí, bueno, pues podríamos tener ese aspecto mucho mejor. Respecto al tema de las rotaciones, el que los supervisores a veces no tengan un tiempo específico para supervisar a los residentes, y eso, y dependa pues de la interacción residente-adjunto que funcione, bueno, pues a veces creo que va en detrimento de los residentes, ¿vale? Ahí entiendo que la presión asistencial pues nos lo pone complicado, pero creo que es bueno tener un espacio para poder resolver cuestiones y los temas del día a día, ¿no? Y yo creo que lo ha comentado también Javier, el tema de que en una rotación de un PIR no haya un adjunto de psicología, pues creo que va en detrimento de la formación que va a tener. En atención primaria pues están ahí con el médico de atención primaria, nuestros residentes también rotan con la enfermera, con la matrona, bueno, que es una rotación interesante seguramente para ellos, pero bueno, que el día que les toca ver resfriados, pues no sé el sentido que tiene ese momento, ¿vale? No tiene mucho sentido. Entonces, en atención primaria se pueden hacer millones de cosas y funcionaría genial, pero les estamos haciendo que se formen en una rotación donde no hay adjuntos que esté desarrollando un trabajo en ese sentido. En algunos hospitales en la UHB no hay, en algunos hospitales en la interconsulta, en nuestro hospital en la interconsulta no había psicólogo clínico hasta hace nada, ahora está Mónica Jiménez, y claro, la interconsulta anda que no hay trabajo, que sí. Los residentes que rotan en la interconsulta no tienen nada que ver con cuando no estaba la psicóloga adjunta, ¿vale? Y plantear un poco en la línea de lo que decíamos antes, qué hacemos entonces si hacemos subespecialidades en los 2 últimos años, si hacemos una formación que se ramifique. Yo lo que comentaba con unas compañeras en el descanso, tenemos que ponernos un poco las pilas, porque los psiquiatras ya tienen la subespecialidad de infantil, entonces la especialidad, con lo cual o nosotros tomamos nota y hacemos algo o nos quedamos atrás. Y en infantil se están haciendo con el terreno, cosa que es muy grave porque hay una presión de la industria farmacéutica tremenda detrás. Y esos intereses los conocemos todos y los estamos viendo todos los días. Con lo cual, bueno, pues más allá de discutir si nos es necesario o no, si tenemos formación suficiente o no, si todo eso está genial, pero no perdamos de vista que tenemos que mantener una identidad y una posición, y que los psiquiatras ya tienen su especialidad infantil. Entonces que eso creo que debemos de tenerlo a la hora del debate bien presente. Bueno, esto es lo que se me ocurrió. Espero que luego podamos comentar más cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que han sido unas interesantes reflexiones. Yo me he quedado con muchas
cuestiones también de docencia me ha parecido muy interesante, porque esa parte de la unión entre las especialidades en todos los sitios cuecenabas, ¿no? Y a nosotros nos lleva a confusiones en las que te ves hablando de aspectos nimios, absurdos, casi de primero de carrera de psicología, porque los residentes de otras especialidades pues evidentemente pues están conociendo el mundo en ese momento y ves a los residentes PIR pues que dicen ¿por qué me he metido en esto? Y los psiquiatras por otro lado. Es un tema interesante ese. Bueno, luego ya trataremos todas estas temáticas. Hemos hecho el tiempo bien para que Fátima abra el archivo y así que puedes comenzar, Fátima. Bueno, yo no sabía muy bien qué tenía que contar o qué iba a contar cuando Juan Carlos me propuso participar en esta mesa. Así que como creo que un poco todos, voy a hablar de mi experiencia totalmente subjetiva como PIR. Además yo vengo de otra comunidad, yo soy gallega, y entonces para mí todo esto, pues en comparación con los que conozco de Galicia, pues con respecto a la Comunidad de Madrid, pues bueno. Un poco lo que se ha ido comentando, que yo creo que lo han dicho un poco todos, es la primera. Yo voy a empezar por las debilidades. Yo como residente empiezo por las debilidades y luego ya veremos. Un poco el tema es que yo cuando empecé en la carrera, en cuarto de carrera, que me enteré que existía el PIR, leí el programa y consideré que esa era la forma absolutamente de formarme, con profesionales, con pacientes, 4 años. Pero claro, luego llegas al PIR y te das cuenta que los objetivos mínimos que se describen en el programa no existen. Es un poco, o sea, no existen necesariamente. Es un poco lo que han comentado otros en esta mañana. Cada unidad, creo que esas son las primeras demandas que haría, es garantizar los objetivos mínimos propuestos en el BOE. La evaluación, o sea, en el ámbito asistencial, algunos de los objetivos es evaluación, diagnóstico, tratamiento y coordinación de la patología mental, en interconsulta, en urgencias, trabajo individual, familiar y comunitario. Esto no existe en todos los dispositivos, en todos los recursos que son obligatorios, es decir, muchísimos sitios, las UHB, las interconsultas, el tratamiento está muy limitado a determinados aspectos, el diagnóstico no lo hace un psicólogo, por tanto el PIR, ¿no? Como alter ego bajito al lado, la evaluación no necesariamente la hace un psicólogo clínico, sino que lo hace pues, un psiquiatra o otro tipo de persona, ya te viene evaluado y diagnosticado. Entonces, para empezar, reclamar los objetivos mínimos que se piden en el BOE, que está genial redactado, pero queda mucho para hacerlos reales. Los dispositivos mínimos requeridos. Bueno, en algunos sitios está habiendo ciertas dificultades para que la interconsulta rote PIRes. Y esto es una realidad que está existiendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Entonces, eso es algo que no se puede permitir y que yo creo que desde aquí, desde las comisiones y desde el Colegio de Psicólogos, se debería prestar bastante atención a cuántos objetivos mínimos están cumpliendo las unidades docentes. Bueno, pues así como todos los objetivos, pero es un poco rollo de leer, así que... un poco relacionado con esto, la segunda debilidad que yo identifico es que el PIR es un futuro adjunto responsable de cada etapa de un proceso, del proceso de la enfermedad de un paciente. Esto implica que es importante dotar a los residentes de las capacidades necesarias para manejar cada etapa del proceso de enfermedad de un paciente, específicamente trastorno mental grave, que es algo que solamente nosotros estaríamos capacitados para atender en el sistema sanitario. Un poco, pues redundando un poco en la misma idea, que rote por todos los dispositivos de cada etapa, desde que una persona entra desde el médico de cabecera hasta que termina en un piso supervisado en un proceso de rehabilitación con un trastorno mental grave. Un psicólogo tiene que poder estar formado para ser un adjunto, llegado el momento, en cada uno de esos dispositivos, y eso no necesariamente está pasando. Unir rehabilitación con hospital de día, bueno, no es la misma etapa del proceso de una persona. Entonces, un PIR que pasa solo por rehabilitación, quizás no se está enterando de lo que hace un psicólogo clínico en hospital de día. No es la misma etapa del proceso. Para que esto se aplique un poco lo que dijeron los compañeros, es necesario que haya un psicólogo clínico en cada uno de los recursos necesarios. O sea, lo que no puede ser es que en la web de las interconsultas haya un psiquiatra que, con suerte, es un señor majo y bien formado, o como no, y es un señor que solamente pone antidepresivos y pues que te apina para la gente con agitaciones y demencias. Y ya está. ¿No? Entonces, que esto es importante que haya un psicólogo clínico adjunto que pueda supervisar esas funciones de un PIR. Un poco redundando lo que ya creo que se lleva hablando todo el rato, es muy importante que delimitemos exactamente qué personal está suficientemente cualificado para poder ejercer esas funciones dentro del proceso, evitando el intrusismo. A día de hoy no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Entonces, en el sistema sanitario tú pagas unos impuestos y tienes derecho a que te atienda una persona que el Estado garantiza
que sea la mejor capacitada, y actualmente eso solamente hacen los PIRs. No podemos, o sea, por ética, no podemos empezar a dejar, ¿no?, ciertos intrusismos que no garantice que es la mejor atención en función a la formación. Entonces creo que esto es absolutamente inamovible y que es absolutamente necesario para que el PIR siga a día de hoy, ¿no?, en un futuro funcionando, que se delimite muy bien y muy claramente esto. Que esto yo creo que ya hemos hablado de la confusión que hay sobre titulaciones y estas cosas. Por otro lado, ¿no?, un poco como he dicho antes, la enfermedad mental se concibe como un proceso. Esto incluye diversas fases. Diversas fases que no todos estamos formados, ningún profesional estaría formado para atender todas las áreas de todas las fases de ese proceso. Entonces, la importancia de los equipos multidisciplinares, la importancia de la cultura de trabajo en equipo en la residencia, porque es que en la residencia no solamente nos forman para tratar a personas, nos forman para desarrollarnos en un ámbito laboral. Si un residente no es formado en la cultura de un trabajo en equipo y de trabajar junto al otro, no contra el otro, en el adjunto tampoco lo va a saber hacer. Entonces, es importante que podamos delimitar cada ámbito, que podamos trabajar en equipos multidisciplinares donde incluya un psicólogo clínico, enfermera en salud mental, trabajador social, psiquiatra, que podamos trabajar con eso y podamos trabajar con el compañero, no viéndolo como una oposición, sino de la mano de esa persona. Para eso, bueno, pues también es importante un psicólogo clínico en cada equipo y que podamos insistir un poco en esto. Y ya a diferencia de esta mesa, sí que defiendo una docencia conjunta, un poco en relación a esto. Es decir, bueno, yo soy residente en Fuenlabrada, lo cual hace que nosotros tengamos un área compartida con Leganés. Una docencia conjunta Getafe, Parla, Leganés y Fuenlabrada. Sí que creo que para formar a una persona, o sea, para formar a residentes que van a trabajar en un equipo multidisciplinar es básico un lenguaje común. Un lenguaje común que solamente se puede conseguir con una docencia conjunta. No hablo de que no pueda haber cursos específicos en función a cada titulación. Claro que sí, en nuestro área pues los MIRES tienen sus cursos específicos a veces, los EIRES también y los psicólogos clínicos también. Pero hay una troncalidad común que a mí me permite poder hablar con un COR mío ahora de cuarto año de un mecanismo de defensa o de un efecto secundario de una medicación que de otra forma quedaría el libre albedrío de cada uno individual de si se quiere formar en eso o no. El día de mañana pueden ser mis compañeros y para hacer un equipo multidisciplinar y poder atender a la persona de forma global, para mí es importante que nos podamos entender así. Entonces, al margen de que en cada área pueda haber sus cursos específicos por titulación, una troncalidad común, a mí me parece básica. Porque además sí que creo que la docencia, ya no estamos en el colegio, la docencia creo que puede ser una puerta de apertura, para la redundancia, para que uno vea qué opciones hay y se forme más específicamente en esas opciones. Pero no creo que nos tenga que enseñar, aunque seamos psicólogos clínicos, a mí si me profundizan cognitivo-conductual quizás no que me interese, aunque seamos solo para psicólogos. Entonces me parece que, bueno, que sería la idea, ¿no?, que abra las puertas para ver otras opciones y que si uno le interesa, ¿no?, profundice luego en su práctica, en su formación más al margen de la residencia. Bueno, el tema de atención continuada se ha repetido. Las desigualdades que hay en cada área. Hay muchísimas desigualdades, se ha devuelto muchas veces desde muchos hospitales que es algo casi optativo y que por problemas organizativos o económicos no se va a hacer o se va a hacer un poco lo que se puede esas tardes. Un poco la reclamación es que se trabaje para que haya unas actividades asistenciales reales, que es por la tarde, para, ¿no?, o de investigación o de lo que sea, pero que esté bien organizado, que tenga un espacio, que no sea, bueno, haz lo que puedas allí esas tardes, esas horitas y ya vamos viendo. Nos hemos encontrado con muchos problemas organizativos y de presupuesto para poder llevarla a cabo. Y hay muchas desigualdades a día de hoy todavía en las áreas de Madrid. Hay sitios donde hasta hace 2 años había una tarde al mes y gracias. Entonces esto sí que es importante que sigamos como luchando un poco por esto. Y ya como por último las debilidades, aparte del tema de las plazas PIR, que es evidente, también la salida bien. Es decir, a mí aumentar mucho, ¿no?, las plazas PIR cuando luego te vas a ir al paro, o sea, tiene que ser algo a la vez, es decir, unos caminos paralelos. No tiene ningún sentido que estemos formando a PIRes, que nos formamos muy bien y demás, cuando yo probablemente en mayo trabaje en un sitio como psicóloga sin especialidad, probablemente privado y probablemente en unas condiciones laborales que no se ajustan ni mucho menos al nivel de responsabilidad que tiene mi trabajo. Entonces, no solamente es aumentar las plazas PIR, sino también la salida que tiene un psicólogo clínico a día de hoy en España. O sea, hace poquísimo salió un estudio, psicólogo en sistemas sanitarios europeos, 18 cada 100.000, aquí 4,5. En España, ¿no? No solamente en Madrid, en España, claro. Entonces, bueno, sí que desde aquí invito también al Colegio de Psicólogos a que reflexionen sobre su posición con respecto a esto. Es decir, aparte con respecto a las plazas PIR, con respecto a la figura del psicólogo clínico en el sistema sanitario, que ya
me tiro a la piscina. Personalmente me he visto muchas veces desamparada con respecto a esto, ¿no? Y como fortalezas, aparte de, bueno, lo que ya hemos recalcado todos, el trayecto formativo más completo, o sea, la propia concepción del programa PIR es la mejor vía de formación actualmente, que te permite, pues lo que han señalado todos los compañeros, te permite en muchísimos casos, en muchísimos dispositivos, con muchísimos profesionales, con supervisión, estar 4 años con el paciente, cosa que no te permite ninguna otra vía de formación. Específicamente en la Comunidad de Madrid, sí que yo, por ejemplo, con respecto a Galicia, el nivel de dispositivos específicos que hay es increíble. El tema de Santa Cristina, de La Paz, de San Miguel, todo ese tipo de cosas que garantizan, que te permiten una hiperespecialización, es algo que no ocurre en otras comunidades, y eso es una fortaleza, pues muy a destacar. Entonces yo pongo aquí, no sigamos desvirtuando el programa PIR, porque sí que creo que el camino está siendo como a desvirtuarlo, como a, pues se puede hacer lo mismo en otros lados, todo es más o menos lo mismo, todo es más o menos igual. No lo es. Y el programa PIR como tal es un valor que tenemos que seguir luchando por él, y bueno, y aquí estamos haciéndolo. Nada más. Muchas gracias.